continuando con nuestro módulo de diagnóstico, que como les dije al principio es un módulo bisagra porque tiene que ver con identificar en los 3 planos del espacio a dónde están alojadas las patologías que mi paciente tiene, es que ahora vamos a pasar a describir el problema sagital. El problema vertical, de alguna manera, me está hablando del biotipo facial de mi paciente y la tendencia que tiene mi paciente a perder entrecruzamiento. Mientras que el problema sagital me está hablando de una relación antero-posterior, donde de alguna manera estoy preocupada más que por el overbite, estoy preocupada por el overjet o resalte. Es así que así como el problema vertical me va a definir un biotipo facial diciéndome si mi paciente es dólico-facial o braquifacial, el problema sagital me va a definir una relación antero-posterior o una clase esqueletal, donde vamos a hablar que nos encontramos ante un paciente clase 1, ante un paciente clase 2 o ante un paciente clase 3. Entonces, cada vez que nosotros nos encontramos con un paciente donde tengo que hacer una descripción del problema sagital, yo debo decir, estoy ante un paciente clase 1, estoy ante un paciente clase 2 o estoy ante un paciente clase 3. No puede ocurrir que yo esté en tratamiento con un paciente y que no sepa cuál es su biotipo facial o cuál es su clase esqueletal. Yo tengo que poder describir el problema vertical, el problema sagital y el problema transversal de mis pacientes antes de iniciar una planificación y una mecánica de tratamiento. ¿Cómo describimos la clase esqueletal? A través de la convexidad. La convexidad, que es un valor que marcamos en el cefalograma de Ricketts, que dentro del cefalograma reducido que nosotros hemos visto en el primer módulo, veíamos todo el cefalograma de Yarabak y le agregábamos el valor de la convexidad de Ricketts, es la distancia en milímetros que existe desde el punto A al plano facial. Para poder verlo en una imagen, ustedes pueden observarlo aquí, donde la cantidad de milímetros que existen desde el punto A al plano facial me va a determinar si estoy ante un paciente clase 1 esqueletal, clase 2 esqueletal o clase 3 esqueletal. Si el punto A se encuentra coincidiendo con el plano facial, es decir, a 0 milímetros o hasta 5 milímetros por delante del plano facial, estamos ante un paciente clase 1. Si el punto A se encuentra por detrás del plano facial, estamos ante un paciente clase 3. Si en cambio este punto A se encuentra más allá de los 5 milímetros del plano facial, estamos ante un paciente clase 2. En una oportunidad una doctora me dijo, no entiendo, la descripción de Ricketts dice que la convexidad debería ser de 2,5. Sí es cierto, la convexidad ideal para un paciente clase 1 debería ser de 2,5. Pero la variación estándar es más menos 2,5. Por ese motivo, nosotros decimos que un paciente que tiene entre 0 y 5 de convexidad es clase 1. El que tiene más de 5 de convexidad es clase 2 y el que tiene una convexidad negativa, quiere decir que su convexidad está por detrás del plano facial, es un paciente clase 3. Ahora bien, hay un valor que tenemos que tener en cuenta, que es hacer un diagnóstico diferencial entre el paciente clase 2 y el paciente biprotruso. Porque cada vez que yo me encuentro con una convexidad que es mayor a 5 milímetros, me está hablando de que el maxilar superior está posicionado respecto del plano que va de nasion a pogonion más de 5 milímetros por delante de ese plano. Concretamente, ese es el valor que me está hablando la convexidad. Es decir, me está posicionando el maxilar superior respecto del plano facial. Ahora, ¿qué ocurre cuando el maxilar superior está adelantado y el inferior también está adelantado? Ya no estoy ante un paciente clase 2, sino que estoy ante un paciente biprotruso,
porque ambos maxilares se encuentran adelantados respecto del plano facial. Entonces, el valor de la convexidad, como decíamos recién, me habla solo del superior. Pero ¿cómo hago para hacer un diagnóstico diferencial si estoy ante un paciente clase 2 o estoy ante un paciente biprotruso? En pantalla vamos a ver algunos tips que les pueden ayudar a hacer un diagnóstico de una manera muy sencilla. En primer lugar, el paciente clase 2 tiene resalte, es decir, tiene un overjet positivo entre los elementos superiores y los elementos inferiores que el paciente biprotruso no lo tiene, porque al tener ambos incisivos protruidos, el resalte es un resalte como si fuera una clase 1. El paciente clase 2 tiene los molares instalados en clase 2. Quiere decir que la cúspide distovestibular del primer molar superior coincide con el surco mesial, con el surco vestibular del molar inferior, mientras que el paciente clase 1 tiene los molares en clase 1. El paciente clase 2 tiene un perfil facial de clase 2 que habitualmente se complementa con un ángulo nasolabial reducido y con un marcado surco en el punto B o labio mentoniano. Es decir, generalmente el labio inferior se empaqueta dentro del overjet y nos encontramos con una eversión del labio inferior y un surco labial inferior muy marcado. Mientras que el paciente biprotruso tiene este perfil bien convexo, bien semejante, nosotros decimos al monito, que es un perfil que tiene como un borramiento de los surcos, producto de esta biprotrusión tanto del superior como del inferior. El paciente clase 2 tiene los incisivos inferiores muy poco protruidos, porque como el labio se empaqueta en el resalte, no permite que los incisivos se proyecten hacia afuera. Entonces los incisivos suelen estar rectos, muy cerca de los 90 grados, 92, 95, no más de eso. Mientras que el paciente biprotruso tiene los incisivos inferiores bien protruidos, muy cercanos a los 99 o a los 100 grados. El paciente clase 2 tiene los caninos en clase 2, que es lo que nos otorga el resalte positivo. Mientras que el paciente biprotruso generalmente tiene los caninos en una clase 1. Y ahora vamos a ver un ejemplo de dos pacientes, un paciente clase 2, donde ustedes pueden observar que de alguna manera se mantienen todos estos valores de overjet marcado, clase 2 canina, incisivos inferiores casi rectos, mucha protrusión solo del maxilar superior, un perfil de clase 2 muy notorio con una reducción del ángulo nasolabial, un ángulo o un surco mentolabial inferior muy marcado con un labio inferior evertido que se empaqueta dentro del resalte, mientras que la paciente biprotrusa tiene un perfil convexo, un borramiento de los surcos, tiene los incisivos inferiores y los superiores protruidos, no se observa resalte, clase 1 canina y clase 1 molar. Generalmente tienen poco entrecruzamiento por la misma biprotrusión que tienen. Es decir que son situaciones absolutamente distintas y además soluciones absolutamente distintas, porque el paciente clase 2 será candidato a llevar 2 extracciones en el maxilar superior, mientras que el paciente biprotruso es candidato a llevar 4 extracciones, 2 en el maxilar superior y 2 en el maxilar inferior.